Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Shabbat Shalom. La porción que vamos a estudiar esta noche se llama en hebreo Yitro, que significa Yetro. Y la lectura es de Éxodo 18:1 a Éxodo 20:23. Esta porción es muy importante por varias razones y vamos a concentrarnos el día de hoy en Éxodo 19, del versículo 3 al versículo 6. Dice la palabra: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y los he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El tema que vamos a ver esta noche es un tema muy importante. Prácticamente hay gran controversia hasta el día de hoy acerca de lo que significa el pacto, cómo fue establecido y cómo funciona el pacto hasta el día de hoy entre nosotros, los discípulos o los creyentes de Jehová Dios y nuestro Señor Jesús. Entonces vamos a concentrarnos en esta porción porque es muy importante y vamos a ver en toda la Biblia pasajes que nos van a ayudar a entender qué es el pacto, con quién o para quién fue establecido este pacto de Dios y cómo podemos entrar en pacto con el Dios de Israel. Entonces, vamos a concentrarnos en esta porción y vamos a comenzar. La palabra pacto en hebreo es la palabra hebrea berit. Y esta palabra aparece en la Tanaj o el Antiguo Testamento en 284 ocasiones, distribuidas en 264 versículos. Si se dan cuenta, es una palabra muy importante. No es casualidad que se repita durante más de 260 ocasiones, sin contar el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento aparece también en gran número de ocasiones. Y esa es la razón por la cual esta noche nos vamos a concentrar precisamente en estudiar qué es el pacto. Este pacto fue establecido por Dios con su pueblo. Y esta porción en Éxodo 19 del 3 al 6 es precisamente cuando Jehová Dios está invitando a su pueblo que había sacado de la esclavitud en Egipto para entrar en pacto con su Dios. Entonces, prácticamente, este pacto es establecido en esta porción, ya con todo el pueblo presente, y la presencia de Dios descendiendo al monte Sinaí, donde Moisés tenía acceso a su presencia y donde fue prácticamente
aceptado y corroborado el pacto por el pueblo de Israel. Entonces, esta palabra berit significa pacto, alianza, tratado, constitución, compromiso, y también significa dar su palabra. Cuando entramos en pacto con alguien y damos nuestra palabra que lo vamos a cumplir, eso es lo que significa la palabra berit en hebreo. Para nosotros como creyentes, esta porción es muy importante porque prácticamente fue donde Dios sella e invita a su pueblo para entrar en este pacto. Vamos a ver cómo reacciona el pueblo. Vamos a pasar a Éxodo 19 del 7 al 11. Porque en esta porción que leímos, Jehová Dios está invitando al pueblo, pero vamos a ver qué decide el pueblo de Israel, estando delante de la presencia de Dios, acerca de este pacto al cual estaba siendo invitado. Éxodo 19 del 7 al 11, dice la palabra: Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, ¿qué fue lo que dijo el pueblo de Israel? Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo. ¿Y qué tenía que hacer? Santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Dice: santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Amén. Entonces lo que estamos viendo en las Escrituras es que después de que Dios había propuesto el pacto a su pueblo, ellos aceptaron el pacto y dieron palabra para cumplir todo lo que Jehová Dios había hecho. Si vemos con cuidado estas dos porciones, nos vamos a dar cuenta que el pacto fue establecido ¿para quién? Para el pueblo de Israel. ¿En qué constaba este pacto? Versículo 5. Jehová estaba diciendo que si dieran oído a su voz y guardaran su pacto, ellos iban a ser su especial tesoro sobre todos los pueblos. Ahora, ¿qué tarea había sido encomendada de parte de Jehová una vez que aceptaran el pacto? Versículo 6. Dice: reino de sacerdotes y gente santa. Santo significa apartado y es una palabra muy importante. ¿Ustedes consideran que nosotros podemos estar en pacto con Dios viviendo en pecado? No. Es algo muy importante, porque a partir desde este momento, cuando Dios estaba invitando a su pueblo a entrar en pacto,
les estaba diciendo que iban a ser sacerdotes y gente santa, apartada del pecado para Dios, viviendo en santidad. Y eso precisamente fue lo que aceptó el pueblo de Israel. Nadie los forzó, no fue bajo amenazas de ningún tipo. Ellos simplemente aceptaron la propuesta de Jehová Dios y le hicieron saber a través de Moisés, su representante, que estaban aceptando el pacto. Y entonces Dios lo siguiente que les ordena en el versículo 10 es que se santifiquen y laven sus vestidos. En el versículo 11 además les ordena que estén preparados ¿para qué día? Para el tercer día. ¿Ustedes creen que es coincidencia que Dios les haya pedido que se prepararan para el tercer día? Cada número en la Biblia tiene un significado muy especial. En el Pacto Renovado, o como le llamamos equivocadamente el Nuevo Testamento, Dios explica que Jesús resucitó al tercer día. Entonces Jesús fue sacrificado, lo sepultaron y después de pasar muerto 3 días completos, resucitó al tercer día. Antes de que sucediera esto, Jesús, hablando con sus discípulos, el pueblo le estaba pidiendo señal para saber si él era realmente el Mesías. Y lo que les contesta es que la única señal que ellos tendrían por testimonio sería la señal de Jonás. Entonces es muy importante porque precisamente Jonás es un prototipo de Jesús. Él fue ordenado por el Padre para llevar un mensaje, no quiso obedecer y estuvo muerto por 3 días completos en el vientre del pez. Cuando puedan, revisen el lenguaje que usa el autor, porque prácticamente está describiendo cómo su alma descendió al Seol y al tercer día lo vomitó el pez y él recobró la vida. En todos sentidos, esta escena es un tipo de la resurrección de Jesús. Y vemos claramente que en el Antiguo Testamento, no solamente en este pasaje, pero estaba profetizada la resurrección de Jesús al tercer día. Y también es una porción muy importante. No tenemos tiempo de hacer un estudio muy exhaustivo, pero vamos a tocar varios pasajes porque son importantes. Solamente quiero que noten algo. Después de haberse preparado el pueblo de Israel para al tercer día subir a la presencia de Jehová, cosa que rechazaron desafortunadamente. Si vemos todo el capítulo 19, ya cuando Dios había preparado todo para que el pueblo subiera al monte junto con Moisés para ser bautizados con el Espíritu Santo, ellos rechazan por temor, y el único que subió a la presencia de Jehová después de eso, ¿quién fue? Supuestamente todo el pueblo, ya con la unción del Espíritu, iba a recibir los 10 mandamientos. Precisamente la instrucción con la cual iba a quedar sellado el pacto, y era precisamente lo que el pueblo de Israel tenía como encargo, como representante de Dios ante las naciones, salir a predicar precisamente las buenas nuevas
anunciando que Dios quería reconciliarse con los hombres, cosa que jamás sucedió. Por eso, cuando el pueblo de Israel rompió el pacto, Jesús lo tuvo que renovar. En el Nuevo Testamento, todas las porciones donde hablan del nuevo pacto, la palabra griega que se usa en todas las porciones significa no hacer nuevo, sino renovar, que estaba en vigencia, se canceló y que se vuelve a poner nuevamente a disposición para que podamos reconciliarnos con Dios. Pero todavía no llegamos a esa parte. En Éxodo 20, del 1 al 19, reciben los 10 mandamientos, que es un resumen de la Torá, de los 613 mandamientos establecidos por Jehová, como sello del pacto. Ahora quiero que vayamos al Nuevo Testamento. No tenemos mucho tiempo y vamos a intentar hacerlo rápido, pero cubriendo todos los aspectos que quiero mostrarles esta noche. Vamos al libro de Mateo, capítulo 26. Y esta es la parte central del mensaje el día de hoy. Y quiero que pongan mucha atención. Mateo 26, vamos a leer del 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: beban de ella todos, porque esta es mi sangre ¿de qué? Porque esta es mi sangre del pacto renovado, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Noten que dice por muchos. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino ¿de quién? ¿De quién va a ser el reino? El reino siempre ha pertenecido al Padre, al cual se dio al Hijo cierta autoridad para establecer justicia y santidad, pero el reino siempre fue, es y siempre será del Padre. Y es algo muy importante. Ahora, ¿con quién hizo este nuevo pacto? Jehová, a través del sacrificio de Jesús. Porque el pueblo de Israel se corrompió, se alejó de Dios, empezaron a caminar por sendas que a Dios no le agradaron, cometiendo idolatría, asesinatos, fornicación, etc. Pero Dios en su misericordia, como había hecho el pacto en sí mismo, es un pacto eterno, no se puede romper. Simplemente el pueblo de Israel lo rechazó a través de su rebeldía contra Jehová, pero ahora manda a Jesús para renovar este pacto. Ahora, algo muy importante: si el primer pacto estuvo sellado con los mandamientos de Jehová y era para el pueblo de Israel, este nuevo pacto, ¿cómo era en comparación
al pacto que había roto el pueblo de Israel? ¿Alguna idea? Porque es muy importante. Fíjense, ¿quién de aquí ha entregado su vida a Jesús y vive por fe en su nombre? Alcen la mano. Ok, entonces todos ustedes aceptaron este pacto que hizo Jesús a través de su sacrificio, ¿cierto? Amén. Entonces, si ustedes aceptaron el pacto que hizo el Hijo ahora, el primer pacto fue establecido entre el Padre con el pueblo de Israel. Renovó el pacto nuevamente el Padre, pero a través del Hijo, con el sacrificio de su propia vida para hacer remisión de los pecados por toda la humanidad. Entonces Dios estaba renovando la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Pero ¿qué diferencia había entre el primero y el segundo pacto? Es algo muy importante. Vamos a ver en el libro de Jeremías, porque estaba profetizado por el Padre, por Jehová Dios, que Él iba a establecer un nuevo pacto, que iba a renovar el pacto y iba a abrir nuevamente la oportunidad para reconciliarnos con Él. Pero lo importante es que está por escrito y está en sus Biblias. En el libro de Jeremías 31, del 33 al 40, está la descripción de ese nuevo pacto. Ahora, mi intención no es causar controversia, sino que ustedes entiendan lo que Dios estableció desde el principio. Porque Dios no cambia, Dios no cambia de opinión ni cambia de parecer. Y es algo muy importante. Vamos a ver cuáles eran las condiciones de este nuevo pacto o de este pacto renovado. ¿Alguna vez alguien ha leído esta porción? Alcen la mano. Bueno, hay algunos que sí la han leído, pero para mí lo importante es que los que nunca la han leído, ¿cuál fue el pacto y en qué consiste para poder mantenerse esa relación personal con Jehová Dios? Amén. Jeremías 31, 33 al 40 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de ¿quién? Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice ¿quién? Jehová. Dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán. El primer pacto, ¿con quién hizo o con quién selló ese pacto Jehová? Y el segundo pacto, el cual iba a venir Jesús a dar su vida, ¿con quién estaba establecido ese pacto? Según lo que dice Jehová aquí, es exactamente igual con la casa de Israel. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el primer pacto y el segundo pacto? Hasta aquí no hay ninguna diferencia. Dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Ahora vean algo muy importante. El primer pacto
Su ley o la Torá, los mandamientos, fueron escritos ¿en qué? En tablas de piedra. Dios le entregó a Moisés 2 tablas de piedra donde estaban escritos los 10 mandamientos. Pero vean ahora el nuevo pacto, ahora ¿dónde van a estar escritos esos mandamientos? Dice, la escribiré en su corazón y en su mente, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán. Entonces vean, sí hay una diferencia entre el primer pacto y la renovación del pacto. No cambiaron los mandamientos, ¿cierto? ¿Qué fue lo que cambió? ¿En dónde van a estar escritos? La primera ocasión estaban escritos en tablas de piedra. Pero cuando vino Jesús a sellar, a renovar ese pacto, ahora quería Dios que esos mandamientos estuvieran escritos en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Con qué propósito? ¿Cuál se imaginan que sería el propósito? Cuando los tenemos escritos en papel, pues sí es algo importante, pero puede suceder que nos olvidemos y que los hagamos a un lado, ¿sí? Que fue exactamente lo que le pasó al pueblo de Israel. Pero cuando están escritos en nuestra mente y en nuestro corazón, no creo que sea tan fácil de olvidar. Lo que quiere Dios ahora con este nuevo pacto que todos nosotros aceptamos por el sacrificio de Jesús, es que esos mandamientos ya no estén más en piedra, sino que estén en nuestra mente y en nuestro corazón. Ya forman parte de nosotros, exactamente. Ya no son solamente indicaciones de Dios escritas en piedra o en un papel, ahora están en nuestra mente y en nuestro corazón. Bueno, esa fue la intención de Dios, eso es lo que debería de suceder. Entonces imagínense, cada uno de nosotros que aceptamos la sangre que Jesús derramó en la cruz ese día, hace más de 2000 años. Prácticamente nosotros estamos aceptando que esos mandamientos ya no más escritos en piedra o en papel, sino ahora escritos en nuestras mentes y en nuestro corazón, son precisamente lo que mantiene el pacto vivo entre nosotros y el Dios de Israel. Y no lo dije yo, no es una interpretación que yo estoy haciendo de las Escrituras. Jehová dice que el nuevo pacto, o el pacto que iba a renovar en aquellos días, iba a ser exactamente igual que el primero, con la diferencia de que ya no iba a estar escrito en piedra o en papel, sino en la mente y en los corazones de todo aquel que aceptara el pacto con Jehová a través de Jesús. Amén. ¿Por qué lo estoy compartiendo esta noche? Porque es algo muy importante. Lo que fue establecido por Jehová Dios en Éxodo sigue vigente hasta el día de hoy. Hay una pequeña diferencia, pero el deseo de Dios de entrar en una relación personal con nosotros es exactamente el mismo deseo que Él tenía, que su pueblo obedeciera y llevara el mensaje a todas las naciones de la tierra. Amén. Pero ¿por qué lo tuvo que renovar? Porque lo rechazaron, lo cancelaron con su soberbia,
con su rebeldía, con su idolatría y con su pecado. Pero Dios en su gran misericordia lo hizo posible nuevamente, exactamente el mismo pacto, pero ahora con una calidad más importante, con una calidad nueva, ya no escrito en piedra, sino en la mente y corazón de todos aquellos que acepten el pacto. Por eso los mandamientos y la palabra de Dios no se pueden separar, porque son precisamente el sello que Dios puso sobre su pacto y es lo que nos protege del pecado. ¿Por qué lo digo? Porque si nosotros acaso lo rechazamos y comenzamos a vivir en pecado, ¿qué nos va a pasar? Exactamente lo mismo que le pasó a Israel cuando rechazó con rebeldía y con su pecado el pacto que habían aceptado cumplir delante de Jehová. Entonces, es el mismo pacto, con los mismos mandamientos y con el mismo Dios, y ahora lo está haciendo posible nuevamente para que nos podamos reconciliar con Él. Fíjense qué importancia de que Jesús haya sellado ese pacto con su sangre. Porque ahora con el poder y la autoridad de recibir el Espíritu Santo dentro del corazón de cada creyente, sus 12 discípulos salieron al mundo a predicar ese evangelio, pero no solamente al pueblo de Israel, ¿cierto? Ahora hicieron lo que no hicieron o lo que rechazaron hacer el pueblo de Israel hace más de 2500 años o un poquito más, cuando salieron de Egipto. Porque ellos tenían la tarea de llevar la palabra de Dios a las naciones, pero lo rechazaron. Entonces Jesús preparó nuevamente a 11 judíos que, ungidos por el Espíritu Santo en esta ocasión, salieran a predicar las buenas nuevas de la reconciliación con Dios, no solamente al pueblo de Israel, sino a todas las naciones gentiles. Amén. Cosa que no cumplió el pueblo de Israel la primera vez, pero la segunda vez sí fue posible, porque ahora ya con el bautismo del Espíritu Santo, ya la relación con Dios era de una manera diferente. Ya no eran mandamientos escritos en papel, eran mandamientos escritos en la mente y en el corazón de los nuevos creyentes que salieron a dar el mensaje de salvación. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí. ¿Durante un año? ¿Durante 100 años? ¿Durante 2000 años? Eternamente. Ese pacto es eterno, por eso nadie lo puede romper. Nosotros tenemos dos opciones: aceptarlo o rechazarlo, pero no lo podemos quebrar porque es eterno. Entonces lo que está diciendo Jehová es que ese pacto está vigente por la eternidad, y cada persona que rechace los mandamientos automáticamente está rechazando ¿qué? El pacto, está rechazando la invitación de Dios a formar parte de su pueblo. No hay otra manera de ser parte del pueblo de Dios. Es solamente a través de la fe, obedeciendo sus mandamientos,
porque es lo que hace posible que ese pacto esté vigente. Y aquí Jehová está explicando: todo aquel que rechace esos mandamientos, automáticamente rechaza el pacto. Así ha dicho Jehová: si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice ¿quién? Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová desde la torre de Hananel hasta la puerta del ángulo, y saldrá más allá el cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gareb, y rodeará Goa, y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza, y todas las llanuras hasta el arroyo del Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente. Será santo a Jehová, no será arrancada ni destruida más para siempre. Esta porción es profética y está hablando de los últimos días, porque solamente los que estén en pacto con Jehová van a poder ver el establecimiento de la justicia a través precisamente de la puerta del ángulo. ¿Les suena conocido este término? ¿Quién es la piedra angular? Jesús. Él es el fundamento de ese lugar santo en el cual vamos a morar junto con Jehová nuestro Dios. Y cuando eso suceda y Él venza a sus enemigos y renueve la tierra, porque va a haber nuevos cielos y nueva tierra, solamente los que estén en ese pacto van a ser los que van a gozar de la presencia de Jehová por la eternidad. Amén. Entonces, ahora en la semana yo les pido que estudien nuevamente estas porciones y que las comparen con todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento, y van a ver cómo Dios jamás se contradice. La palabra de Dios es una sola y está establecida por la eternidad. Amén. Shabbat Shalom, que Dios los bendiga.